Bienvenidos a Un Diamante, Mil Historias, un programa donde vamos a recorrer la historia del softball pampeano y vamos a conocer a sus protagonistas. Estamos con nuestro primer invitado, Héctor Eifes. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo andás? Bien. Sos considerado uno de los pioneros del softball en La Pampa, de los primeros de los entrenadores más reconocidos y presentes aún en las canchas. Te quería preguntar, ¿cómo fueron tus inicios en el softball? Bueno, yo tenía más o menos 14 años y en el barrio en Villa Santillán llegó un grupo de jugadores de softball, Cufini, Mayoral, Díaz, y invitaron a un grupo de chicos que estamos jugando al fútbol, mis amigos ahí, y empezamos a conocer este deporte que no teníamos ni idea, que en ese momento era un bate de madera, unas pelotas muy rústicas, y así empezamos a aprender de a poquito. ¿Y quién nos entrenaba? ¿Había un entrenador o entre ustedes? No, nos entrenaba Mayoral, Díaz y Cufini, ellos. Se llamaba Estrella del Sur el equipo, era del barrio, tenía una chaqueta blanca y roja, me acuerdo, medias rojas, eran muy bien uniformados, parecían yanquis, que así nos llamó la atención a nosotros que no habíamos visto nunca, y bueno, nos prendimos. ¿Y competían localmente, salían a competir y afuera? Estuvimos entrenando en un baldío ahí, que era todo campo en ese tiempo, y entrenamos un tiempo ahí, nos llevaron a jugar en ese tiempo el home round, enfrente de la escuela 4, a donde eran las categorías menores, no había infantiles, cadetes, así, sino todos juntos a jugar. Y bueno, empezamos a hacer nuestros primeros pasos, ir los sábados caminando, no teníamos bicicleta, no teníamos quien nos lleve, no teníamos nada, y empezamos a ir hasta allá y a jugar, y veníamos muy contentos, muy entusiasmados para continuar, y dejamos el fútbol por el softball. ¿Y el paso a un club formal? Bueno, al poco tiempo se hizo los contactos con el Club Estudiantes y pasamos a representar al Club Estudiantes. Y ahí ya competían en primera división y en categorías menores. Y a mí, yo y mi hermano, me acuerdo que íbamos suplentes de la primera división por si faltaba uno o así, y por ahí nos ponían un ini o no, pero el viaje lo hacíamos igual porque estábamos entusiasmados. La idea nuestra era estar ahí para poder jugar en que sea un ratito, y bueno, había grandes jugadores en esos tiempos que había una diferencia con nosotros abismal, Alejandro Évora, Mario Chávez, unos tremendos pitchers que lo era muy difícil batearle. ¿Y había muchos equipos en esa época? No había muchos equipos. Un equipo muy bueno en esa época era primero el Boys, que eran todos jóvenes, más vale, como quien dice eran, y después Fortín Roca se hizo muy fuerte con Alejandro Évora, que armó un equipo muy fuerte. ¿Y cómo llegaste a ser entrenador de tu primer equipo? Y bueno, yo te comento primero un paso anterior, yo jugué en la selección juvenil de La Pampa un año en Río Cuarto. Raúl Chapalcás era mi entrenador. Estaba muy contento de viajar, no había viajado nunca por mis condiciones económicas, y estaba muy contento de viajar con el grupo, jugar. El segundo año fuimos a Santiago del Estero, tenía un entrenador uruguayo que tomaba mate con agua fría, Charer, que se llamaba, que yo había dejado, estaba ahí, jugaba, no jugaba, me vino a buscar a mi casa con Rosales y volví a la actividad. Y al tercer año fui a 18 años, tenía ahí, yo ya no jugaba otra vez, había dejado porque el fútbol me apasionaba también, y me vino a ver Alejandro Évora y Fino Mata a mi casa, y porque mi hermano no podía ir al Campeonato Argentino de Paraná y no podía ir el Cacho Fernández. Y me dice, ¿querés esta noche a Paraná a jugar el torneo argentino de juveniles? Esta noche, y viste cómo era el Fino, que te incentivaba, que tenés que ir, sí. Bueno, pedí permiso en mi trabajo y fui. Y de ahí ya después no jugué por largo tiempo, porque me casé al poco tiempo, formé una familia, se me complicó. Y bueno, regresé a jugar a Lento a los 35 años, que hoy es slow, antes le decíamos Lento. Y ahí, en el Club Atlético Santa Rosa. Estuve unos cuantos años también en el Club Atlético Santa Rosa. Y mis hijos estaban con Arnaldo Gómez en Santa Rosa y pasaron a Banco Pampa.
Y entonces yo iba a verlos, estaba ahí, Jaime, empecé a ayudarle a Jaime, así, estaba ahí con él, y María Acevedo un día me dijo si quería ayudarle con los infantiles, y en la Villa Don Bosco entrenaba ella, y ahí entré en Banco Pampa en infantil. Sos muy conocido también por el acompañamiento que le das a los más jóvenes en las categorías formativas, que son las, considero yo, las más importantes en este presente y para el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué siempre acompañaste a los más jóvenes que por ahí no tenían mucho apoyo en su familia? Y yo me parece que yo aprendí mucho al software, la técnica, todo eso con Rafael Orozco Medina, en el cual él vino acá, estuvo 2 meses y me dijo, bueno, te vas a tener que hacer cargo de la escuelita de Colonia Escalante porque yo me voy. Se fue a ver su familia, a los 2 o 3 meses regresó y ya estábamos jugando en Colonia Escalante con un grupo de chicos muy humildes. Como antes me parece que también éramos todos medio humildes para el softball. Y bueno, siempre trataba de conseguirle lo que a ellos le podía estar faltando. Estaba cerca de ellos, visitándolo y eso. Y yo me parece que siempre tuve acercamiento a la gente humilde por mi trabajo también. Debe ser a lo mejor por eso. ¿Y qué obstáculos te encontrabas en ese entonces para enseñar? Para enseñar no tanto, para continuar. Ahí tuve, la Federación Pampeana me exigió en su momento que tenía que tener personalidad jurídica, no tenía. Éramos chicos de barrio que juntábamos para jugar, competíamos, solucionábamos el tema económico para poder viajar, todo, pero no teníamos personalidad jurídica. Y no hay club en Colonia Escalante, no había comisión vecinal, no había nada. Y entonces yo no quería ir con los chicos a otro barrio en el cual ellos no se creían identificados. Ellos me decían, no, nosotros somos de acá, que estamos identificados acá y qué sé yo. Y hasta hoy tengo la nota en mi casa en el cual me dijeron a partir del 1 de enero no podés participar más en los torneos de la federación si no te afiliás a una institución. ¿Y al Club All Boys cómo llegaste? Y porque el software me llamaba, iba a la cancha a ver, y Ángel me vio, primero me vio, ahí me parece que Ángel, y me dijo si quería ir, y bueno, yo le dije que sí, que yo quería continuar, y bueno, empecé a dirigir All Boys, categorías menores, infantiles, cadetes, algunos chicos del barrio me siguieron poco, pero algunos me siguieron. Los que podían por la distancia, por un montón de cosas, y ahí armamos unos lindos equipos para jugar, competir a nivel nacional. Y pasando más hacia la actualidad, ¿cómo ves el softball de hoy en día localmente de La Pampa? Y bueno, primero te cuento que después de All Boys de estar 5 años, también una diferencia con un papá, yo me manejo por ahí con los chicos de una forma y un papá que de otra, que los papás a veces no entienden a los chicos. Y bueno, entonces yo como no me gusta discusiones, no me gusta nada, agarré mis cosas y me fui. Y me llamó Mónica Carabajal para si quería ir a Mayú. Le dije que no, primer momento, porque recién había salido de esa institución, estaba ahí, que no. Y un día en el Butaló ahí me encontró Ler y me dice el Tato Ler si no quería ir, qué sé yo. Le dije que no, pero al poquito día me convenció. Y fui a Mayú y tuve 3 años, muy bien, muy contento. Mía, Héctor. Estuve muy contento, muy bien. En el primer momento que llegamos salimos campeón de cadete. Eso me lo reconfortó, qué sé yo, a mí con los chicos, acercarme a ellos que eran mis rivales de hacía un tiempito atrás. ¿Cierto? El cambiar por ahí de clubes. Sí, difícil. a mí me costaba un poco de eso, sí. Y bueno, después por mi problema de vista tuve que dejar, veo muy poco. Pero bueno, a veces no entiendo que veo poco y quiero estar, quiero ver, quiero enseñar, quiero estar dentro de la cancha. Sé que no estoy en condiciones. Pero estás presente siempre, yo te veo siempre en la cancha. Y lo que pasa es que, bueno, también Faiza me llamó para Unión, tuve un tiempito ahí con los chicos de Unión, también muy cómodo, muy tranquilo, muy bien. Y después apareció lo de la selección de cadetes, y Faiza también me dijo si lo quería acompañar, que estaba, y bueno,
de ahí a mi distancia también lo acompañé, estuvimos juntos, fuimos a Mendoza y eso me hace bien a mí personalmente. ¿Y el nivel deportivo actualmente cómo lo ves? Y yo lo había visto que había bajado un poco, me parece, a mí, no sé, de mi punto de vista, como que ahora estamos repuntando otra vez a lo que era antes, me parece. Porque antes La Pampa me parecía que era Paraná y La Pampa, estamos ahí. Y hoy en día Bahía se nos está colando, para mí se nos coló ahí, y ya lo estamos alcanzando otra vez, y me parece que La Pampa ahora está bien encaminado otra vez para volver a ser el softball que era antes, ¿cierto? Más que nada que hoy muchos jóvenes como ustedes que los llevan, se los llevan a Paraná y vos decís, toda esa gente si estuviera acá sí. Y se van. Hoy yo estaba ahora, me llamó Ángel y Beneite a ver si puedo ir algún día así ayudarle, he ido 2 veces o 3, el sábado estuve en la cancha porque Beneite se tuvo que ir y Sofi, que era su entrenadora, también se fue a Paraná. Entonces es como que donde más o menos te llevan y nos quedamos sin elementos de buena calidad para seguir aportando a los chicos y a los jóvenes. Sí, para crecer localmente. Exactamente. Que por ahí el recambio de entrenadores es lo que más cuesta hoy en día. Yo creo que que los viejos que somos nosotros, los jóvenes no nos están acercando a nosotros. Que yo creo que los jóvenes tendrían que o hacer una reunión o acercarse, y que nosotros no es que sabemos, pero le podemos dar consejos. Y sí, hay mucha trayectoria. Sí, porque yo tuve la suerte con Ángel Yorba, Mónica Carabajal, Sergio Avellá, ir con una Yankee 4 o 5 días para nada, hacer un curso, aprendimos creo que bastante, porque desde ese momento también uno aprendió otras técnicas, otra forma de entrenar, y esos conocimientos hoy se los podríamos dar a todos los jóvenes entrenadores. Pero yo veo que no se acercan. Yo tengo costumbre ahora como voy y le digo, Beneite, vení al lado mío. Y fíjate lo que yo hago, y si vos estás de acuerdo, bien, y si hay algo que no esté de acuerdo, bueno, decime. Pero es como que quiero que ellos también aprovechen mi experiencia, no mis conocimientos, porque a lo mejor tienen más que yo, pero mi experiencia de haber estado tantos años ahí dando vueltas. Sí, la forma de enseñar más que nada también. Sí, la hermana de Sofi me dijo que le gustaba la forma que yo le explicaba, que le transmitía cómo eran las jugadas y todo eso. Y eso me hizo bien, porque es como que el chico entiende que vos sí, estás... le llega la información. Exactamente. Es muy importante. Y hablando constructivamente, ¿qué crees que le falta hoy en día al softball pampeano? Y bueno, yo veo que falta un poco de apoyo de todos nosotros. Si los exjugadores no se acercan a la cancha, es decir, uno va a dar una mano en mantenimiento, el otro en arbitraje, el otro en colaborar con los elementos, ser un poco más unidos entre todos para ver si podemos volver a hacer, porque antes me parece que existía más eso, ¿viste? Sí, había más comunidad por ahí. Sí, ¿viste? Qué sé yo. Y bueno, yo creo que igual vamos por buen camino, me parece que estamos por buen camino. Ahora con la cancha que se está arreglando y mejorando, sí. La gente se está acercando, y cuando el público va a la cancha es porque el espectáculo es bueno, porque le está brindando algo lindo. Sí, este fin de que estuvo el torneo estuvo llena todo el fin de semana. Yo permanecí unos días hasta las 2:30 de la noche en la cancha y había un montón de gente. Y me ha tocado 2 años atrás estar solo sentado en la tribuna así, no había nadie. Y ahora estaba mucha gente. Sí, sí. Está como resurgiendo el softball. Sí, yo para mí sí, no sé. Eso es lo que me parece. Y una pregunta más personal por ahí, ¿qué significa el softball en tu vida? Mucho. ¿Qué es? Lo que puedas. No hay problema. Que pasa que, viste, uno a veces dejó la familia, dejó todo por estar en el grupo de los chicos, llevarlos, estar, viste. Y alguna vez dirigí primera división de All Boys con todos chicos formados por uno, y eso es muy bueno. Me pareció que era algo que como que uno había llegado a hacer algo. Y recuerdo un torneo en semifinal, jugaba Sarmiento y All Boys C éramos nosotros, All Boys A, All Boys B y All Boys C. Y nosotros éramos el C porque éramos los chicos.
y llegamos al playoff y nos toca jugar semifinal con Sarmiento y enfrentar a Lucas Mata. Y los chicos decían, Lucas Mata, ¿viste lo que significa Lucas tiene Mata? Peso el nombre. Y le ganamos 2-1. Fue algo que se dio de casualidad, pero bueno, después jugamos con Maciú, la final nos mató. Nos mató a palo. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, por venir y por compartirnos una pequeña parte de tu historia que sé que es muy larga y que es muy interesante. Muy agradecido, la verdad que siempre recibo agradecimiento de todos lados y me emociono. Uno tantos años anda en esto y que se emociona mucho. Es que la gente te aprecia mucho, Héctor, todos hablan muy bien de vos. Ojalá. Siempre habrá algunos por ahí que no está de acuerdo, que esto, que el otro, pero uno trata de... Son más los que hagan por bien, un camino. tranquilo. Y vos lo que decís, capaz que mi hija juega al fútbol y se encontró el sábado bajo un partido en Lonquimay, se encuentra con Noel Martínez, una chica que juega al boy, y una chica que jugó hace muchos años al softball con Rafael Orozco Medina, que estábamos también en Mónica y eso. Se llamaba Lucía Benvenuto. Y cuando le dijo a Ife, le dijo que eso de Héctor, lo queremos mucho. Sos muy querido, Héctor, sos muy querido. Créetela a Héctor porque sí. Así me hizo poner bien, qué sé yo. Muchísimas gracias, Héctor. No, por favor, gracias a vos por la invitación y bueno, ojalá que el softball siga mejorando para el bien de todos. Si no lo puedo llegar a ver, por lo menos que anden todos muy bien. Continuamos en Un Diamante, 1000 historias con nuestro siguiente invitado, Ángel Yorgoban. Bienvenido, Ángel, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, un gusto de estar con ustedes. Bueno, sos un jugador histórico y entrenador muy presente en lo que es el softball pampeano y te quería preguntar, ¿cómo llegaste al softball? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Bueno, mira, yo tengo 65 años, hace 50 años que estoy con la actividad que me atrapó por allá por los 10 años más o menos en Villa del Busto. Empezamos a jugar siempre en All Boys. En el año 67 se había hecho un torneo argentino y bueno, después de esos torneos siempre viene al verlos, bueno, nos entusiasmamos todos los chicos ya que se jugaba ahí en el estadio de la Avenida Espineto. Ahí empecé con los Pérez, con José González, con Chapalcás, Rosales. Empezamos ahí en un baldío en la calle Chaco. Después por cuenta nuestra nomás, porque no había muchos y no había prácticamente inferiores, y jugábamos solos en el barrio, ahí en otro baldío en la calle Duval, con Orlando Mata, Mario Sáenz, Daniel Machado, mis dos hermanos también. Y bueno, ese fue el comienzo de una larga historia, hasta que después apareció la cancha del jonrón, tradicional jonrón en Joaquín Ferro y Catamarca. En realidad primero Catamarca y Almirante Brown, porque diríamos que el diamante estaba sobre el otro lado, después se cambió para el otro lado. ¿Y cómo era en esos años hacer softball con los recursos y con cómo era el deporte en ese momento? Y bueno, en tantos años uno analiza lo de ahora y realmente era todo pasión, era más pasión que otra cosa. Si nosotros teníamos partidos a las 9 de la mañana, por ejemplo, y estábamos ahí en la esquina de Catamarca y Joaquín Ferro y hacíamos fuego, para que tengas una idea de cómo era, ¿viste? La cancha con piedritas, con vidrios marcada, pero bueno, la pasión era la que nos llevó a darle la continuidad a este maravilloso deporte. ¿Y cómo llegaste a ser entrenador de un equipo? Mira, yo entrenador en realidad fue gracias a Mario Vega, que allá yo tenía 16 años, había un torneo de cadetes en Santiago del Estero, creo que era el año 76 por ahí, y bueno, yo ya me pasaba, entonces bueno, como no podía jugar, quería viajar sí o sí por la pasión que ya le había tomado esta disciplina. Entonces me llevó de coach. Y bueno, y ahí fue donde arrancó y él fue un poco el que me inculcó la parte técnica, ¿no es cierto? Diríamos, entre comillas, en esa edad, ¿no? Porque la verdad que en esa edad, sí. Aparte no había los medios que hay hoy de comunicación y todo eso, ¿no es cierto? Bueno, y a partir de ahí prácticamente sin parar a lo largo de toda la trayectoria de todo el softball en mi vida, ¿no es cierto?
¿Y notás una diferencia muy amplia en lo que era entrenar a los chicos en esa época y ahora? Sí, sí, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, no teníamos prácticamente elementos, teníamos bates de maderas. Te cuento anécdotas, hacíamos bates con una madera de chañar porque sabíamos que el chañar era más liviano, para que tengas una idea de lo que era. Fíjate hasta qué detalle buscábamos, claro. Una madera liviana, resistente, y no sé por qué alguien dijo el chañar, y bueno, jugábamos con bate de chañar, ¿viste? Que era hecho manual, sí. ni siquiera un torno tampoco, ¿viste? Así que, pero bueno, era un disfrute total, la verdad que muy lindo. Y en tanto a las personalidades por ahí de los más jóvenes en ese entonces y ahora. No, sí, el cambio es muy importante, el cambio que hubo, sobre todo con el tema de la tecnología. Hoy tenemos otro tipo de información y bueno, así que gracias a Dios hoy los que siguen y los que seguimos nos seguimos alimentando de un montón de videos y técnicas nuevas que hay, y bueno, y ni hablar del tema de los materiales, el tema de los bates, el tema de los guantes, las pelotas. De la cancha. Nosotros las pelotas las cosíamos a todas. Sí, por supuesto, el tema de la cancha también es súper importante, pero más que nada el tema de bates. El bate, una evolución tremenda. Imagínate, estoy hablando de 50 años, antes eran todos bates de madera. Nosotros tuvimos el orgullo y el honor de tener el primer bate en La Pampa de aluminio, que nos trajo la señora Barney de Estados Unidos en esa época, con la agencia de turismo. Y claro, el Boys yo toda la vida pertenecí al Boys, y éramos los únicos que teníamos el bate de aluminio. Entonces, bueno, eso era marcaba la diferencia. Marcaba una diferencia, sí. ¿Y qué valores crees que se construyeron en ese entonces y siguen presentes hoy en día? No, los valores yo creo que son los mismos, sobre todo por lo menos los que yo les he inculcado tanto a los chicos desde esa época hasta ahora, bueno, que son el orden, la disciplina y bueno, que lo disfruten. Yo siempre digo que disfruten esta disciplina que es tan linda y bueno, y que les puede hacer conocer un montón de gente y distintos países, como nos ha tocado tanta cantidad de jugadores que hemos dado a la selección argentina, ¿no? Exactamente. Y hablando un poco más del presente, ¿cuál es tu visión hacia el nivel deportivo que tiene hoy en día La Pampa, hablando de softball, a nivel nacional y mundial? No, bueno, a nivel mundial somos número 1, estamos ansiosos de esperar ahora, hoy dieron el roster para el mundial en Canadá, así que ansioso para poder ver esos juegos. Y en cuanto a acá, bueno, el tema está en que se trabaje con las inferiores, si no seguimos haciendo bases, que bueno, lamentablemente somos 2 equipos, que es Mayú y nosotros, el Boys, y bueno, ahora creo que la normativa nueva de la nueva gente de la federación es obligar a todas las disciplinas que tengan los menores, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esa es una forma de que vamos a seguir avanzando, ¿no? Como lo hemos hecho hasta ahora, pero bueno, nada más que 2 clubes, fíjate si con 2 clubes prácticamente nada más hemos logrado todo lo que se ha logrado en los últimos años. Si se multiplicaría acá sería mucho mejor, ¿no es cierto? Y sí, que se siga una línea de trabajo de los más chicos a los más grandes. Sin ninguna duda, y tener todas las categorías, como bueno, en este caso el ejemplo es Mayú, nosotros no tenemos mayores por ahora, pero bueno, ese es el camino que creo que tienen que seguir todas las otras instituciones. Exactamente. ¿Y crees que se da la importancia que se merece al softball en la provincia? Mira, respecto a la parte gubernamental, sí, yo creo que sí, por ahí habría que buscar la forma de volcarlo mucho más al tema de las escuelas, ¿viste? Ahora hay una disciplina no nueva, pero que es béisbol 5, que es accesible en cuanto a la enseñanza porque no lleva elementos. Se puede jugar con una pelota de tenis, se puede jugar en cualquier patio de escuela, y bueno, por ahí yo creo que tendría que trabajar la gente de la federación o los clubes también para tratar de fomentar esta disciplina que es la base para después pasar al softball, y bueno, ya que lo empecemos a trabajar la gente que estamos en el softball, ¿no es cierto? Bien, siguiendo en esta línea, hablando constructivamente, obvio, ¿qué crees que le falta hoy en día al softball pampeano para avanzar? No, ya te digo, fundamentalmente eso, el trabajo de las inferiores. Y bueno, lamentablemente acá como no hay equipos competitivos, sobre todo en la primera división, tenés que realizar encuentros con otras ciudades, ¿viste?
porque si no siempre caemos en los torneos de Paraná, con los costos que eso ocasiona. Vos fíjate que este fin de semana fue un torneito así un poco regional, pero bueno, me parece que igual estuvo muy bueno. Tuvo mucha convocatoria. Tuvo mucha convocatoria, se vieron jugadas de muy buen nivel. Me sorprendió, yo no me viene sorprendiendo, sino Mendoza viene trabajando en todas las categorías. Vinieron creo que 150 o 200 personas de Mendoza, es una movida bastante importante. Indios también, bueno, vino con un grupo numeroso, está bien que vino nada más que en cadete, pero bueno, por lo menos tenemos que imitar esas dos lugares que son, sobre todo Bahía Blanca, un poco por la cercanía, y bueno, ellos hicieron lo mismo también. La categoría, la disciplina, el club que no tenía menores no podía jugar. Y yo creo que hay que arrancar por ahí, esa es la base de todo. Sí, ¿y qué crees que es la parte más difícil por ahí de ser entrenador? Y ese es el tema más difícil de todo, porque somos un poco especiales, o sea, no lo tengo que decir yo, porque le tenemos que meter pasión, garra, y es muy difícil. Los profes, está bárbaro, es ideal que sea un profesor de educación física, pero los conocimientos tácticos y técnicos que tenemos los que jugamos en esta disciplina o los que estuvimos un poco ligados a todo esto, es distinto, ¿viste? Yo creo que es distinto. Sí, bueno, para ir a un poco más a lo personal, que es una pregunta que voy a repetir en todas las entrevistas, es ¿qué significa en tu vida el softball? Y mira, es una parte muy importante de mi vida, junto a mi familia, por supuesto. Me hace muy feliz. Yo ahora me jubilé hace 4 o 5 meses, así que ahora disfruto mucho más todavía de esta pasión del softball, porque tengo mucho más tiempo para dedicarle a esto, ¿viste? Y sí, me ha llevado prácticamente toda la parte de mi vida con esta pasión que es indescriptible, la verdad que. ¿Y qué le dirías a alguien que está recién entrando al softball? Es que una vez que entra en el softball no lo van a dejar más. Eso es una inyección que le damos a los chiquitos, sobre todo cuando empiezan a jugar, y sobre todo nos pasa cuando pierden algún partido y lloran, y yo me pongo contento cuando lloran, porque eso es porque nos sienten y les queda para siempre, ¿viste? Eso, la verdad que es muy lindo ver esas situaciones de los chicos, la pasión que le ponen, y que bueno, que se la transmitimos nosotros los entrenadores, ¿no? Por supuesto. Eso mismo te iba a decir, ustedes son... Te he visto toda la vida desde que juego, desde que soy muy chiquita, te he visto en la cancha, y esa pasión se la transmiten ustedes como entrenadores. Sí, seguramente. Me parece que es de lo más importante para el deporte y para los más chicos. Aprender a respetar y querer el deporte y sentirlo. Esa es la idea. Creo que es lo más importante, y es un gran trabajo de parte de ustedes, los entrenadores. Sí, seguro. Así que nada, bueno, muchas gracias, Ángel, por venir. Muchísimas gracias a vos, y bueno, muy agradecido por esto. Genial. Así pasaba por un diamante Mini Historias Ángel Jorroban. Seguimos con la siguiente invitada. Estamos con nuestra tercera invitada del programa, Mónica Carabajal. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Juli, gracias por invitarnos. Bueno, Moni, sos una de las invitadas más importantes para mí. Sos mi entrenadora desde que comencé en el softball, la entrenadora de muchos jóvenes y grandes en la provincia. ¿Cuál fue tu primera experiencia con el softball? Con el softball, hace 40 años más o menos. Comencé yendo a la cancha porque ni conocía el softball, con mi marido, y bueno, ahí me encontré con Rosa Mata, María Acevedo, Adriana Fernández, que me invitaron a jugar al softball con ellas. Yo lo acompañaba a mi marido, y bueno, y todo empezó ahí. A partir de ese día nunca me fui de la cancha. Se podría decir. Nunca me fui de la cancha. ¿Y en ese tiempo había muchos equipos de femenino o jugaban mezclados? No, era un solo equipo, y entrenábamos todo el año para ir a un solo torneo, que era el argentino de selecciones. Y entonces acá no había competencia femenina. No. Por ahí si jugábamos algún partido era contra varones. ¿Y cómo llegaste a ser entrenadora? A ser entrenadora, comencé ayudándole a Mari Acevedo cuando ella dirigía Banco de la Pampa. Tenía cadetes, juveniles, inclusive mi hijo Lucas entrenaba con ella, estaba en su equipo, y bueno, comencé ayudándole a ella, y después
inicié una escuelita en la federación que tuve 2 años en la escuelita y después en el año 2002 fundamos el Club Mayú con un grupo de padres de los chicos que iban y bueno, y otra fanática como yo, que es María Acevedo. Y siendo mujeres por ahí, que no era tan normal en el softball localmente, ¿sintieron algunos desafíos o obstáculos que tuvieron que atravesar o fue un poco más llevadero? No. En ese sentido no. Inclusive yo como entrenadora siempre me respetaron mucho. Todas las categorías. Tuve la suerte de entrenar y dirigir todas las categorías, desde infantiles hasta mayores y bueno, todos los grupos que tuve fueron siempre personas muy respetuosas y como que entendían bien las consignas que les proponíamos y bueno, se adecuaban a lo que queríamos. ¿Y ser un equipo formal significó otro tipo de desafíos? Sí, porque apuntábamos a formar primero y principal buenas personas y segundo a que tuvieran siempre un buen nivel de juego y y que no se conformaran con jugar solamente acá en La Pampa, sino que aspiraran a una selección argentina, una selección pampeana, por empezar una selección argentina, el segundo paso y bueno, por suerte tuve muchos jugadores. Y como entrenadora, ¿cuál sentís que es tu mayor desafío por ahí? Como entrenadora, llevar adelante las categorías en todo sentido, desde enseñarles buen comportamiento, disciplina, enseñarles la técnica, la mecánica, el juego en sí y después, cuidar las categorías en todo sentido, porque por ahí hasta como Ángel y Héctor y varios, hasta tenemos que hacer por ahí de psicólogo, de papá, de mamá, de enfermero, hay de todo, pero bueno, cuando fundamos el club con Mari pensábamos que por ahí iba a ser muy difícil mantenerlo, llevarlo adelante y sin embargo el club ya tiene más de 23 años. ¿Y qué crees que hace a que tenga tanta historia y sea tan vigente a lo largo del tiempo el club? El buen nivel de competencia de todas las categorías. Logramos llevar a la selección argentina muchos jugadores, tanto femenino como masculino. Tenemos varios campeones mundiales, tenemos campeón panamericano, tenemos jugadoras en la selección argentina, entonces eso hace que nos conforma los resultados, Y hablando del nivel deportivo, ¿cómo ves el nivel local y ha expandido a nivel nacional y mundial del softball en Pampeano? A nivel local somos 2 equipos con todas las categorías, All Boys, Mayú. All Boys en este momento no tiene mayores, pero en su momento tenía. Y si bien estamos mejorando el nivel entre los 2 clubes, hace falta más competencia. La competencia es fundamental. De hecho, creo que la diferencia entre Paraná, por ejemplo, a La Pampa es simplemente la competencia, porque en materia prima tenemos la mejor. De hecho, nos satisface decir que La Pampa tiene los récords en masculino
y que Paraná no lo tiene. O sea, yo creo que si nosotros tuviésemos 10 equipos como tiene Paraná, estaríamos a la altura de ello y seríamos una potencia también en la Argentina. O sea, somos potencia en el mundo. O sea, nuestro softball masculino está primero en el mundo y con jugadores nuestros también. Y hablaste del masculino. ¿Por qué crees que es diferente lo que pasa con el femenino, hablando de la selección, por ejemplo? El femenino es más complicado. O sea, la mujer tiene más actividades, tiene más responsabilidades. No sé si responsabilidades, pero es más difícil el softball femenino que se dedique de forma casi profesional acá, porque nuestro masculino es casi profesional, sí, acá en Argentina, porque entendió que tenía que dedicarse como jugador de elite. Sí, dejar de ser amateur. Exacto, tenía que sacrificar muchísimas cosas para ser número 1 del mundo. Y el femenino, yo creo que hay que masificar el softball femenino para después poder sacar calidad. O sea, en la cantidad de jugadoras nosotros podríamos tener un excelente equipo femenino. Sí, mejores resultados por ahí también. Y también, o sea, influyó mucho la competencia que tiene el masculino a nivel internacional a la que no tiene el femenino. Sí, cuando los varones, por ejemplo, están saliendo hace años a Estados Unidos, recién ahora son las chicas que están saliendo a jugar para otros países, por ejemplo. Exacto. Nosotros tenemos afuera de todo el país, hay casi 55 jugadores, una cosa así, que ya ahora se van todos a hacer temporada a Estados Unidos. Y el femenino apenas si tiene 2, 3 en este momento. Bien, y mirando hacia atrás toda tu historia en el softball, ¿qué es lo que más te enorgullece o lo que más te llena de orgullo hoy en día? Me enorgullece mucho lo que hemos logrado en el club, toda la actividad en general. Me enorgullecen la gente que tengo alrededor, los jugadores, mis hijos, entre ellos. Uy, nombralo, por favor. Y bueno, a mis nietos ahora. Sí, toda la familia Mata, básicamente. Sí. No, me enorgullece los logros que hemos tenido. Y bueno, y el softball es un deporte de equipo, o sea, es desde la comisión, padres, jugadores, es toda la gente que hace a la institución. Y bueno, te voy a hacer una pregunta que te la robé a vos de un torneo que tuvimos, es ¿por qué hacer softball? Hacer softball referido a ser entrenadora, jugar en su momento, acompañar a la familia, por ejemplo, ¿por qué? Hago softball porque se convirtió en mi estilo de vida. Yo no conocía el softball, lo conocí a los 19, 20 años y bueno, y es como que me enamoré de este deporte y no lo dejé más. Y bueno, y en mi casa se respira softball, en la familia se respira softball. Bueno, y nada, también darte un pequeño mensaje al final, como hice con los demás invitados, que vos me metiste al softball, básicamente, me enseñaste lo que es, y acá estoy, sigo acá, después de como 15 años, y nada, todo eso es por vos, por los demás entrenadores dentro del club, pero nada, eso, que transmitís esa pasión, como hablábamos con Ángel, de una manera muy especial hacia el deporte y un respeto muy especial hacia el deporte también. Así que nada, agradecerte por venir y por acompañarme. Gracias por invitarnos. Esto fue todo por el primer episodio de Un Diamante de Mil Historias. Agradecemos a todos los invitados que pasaron por el estudio y para seguir conociendo más historias, no te olvides de seguir al canal Wii Sports y seguirnos en las redes.